5. Vivir el momento presente. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la forma en que asimilamos una realidad, y nuestra capacidad de orientar o enfocar dicha asimilación es clave para poder ser felices. Por lo tanto, de lo que aquí vamos a hablar es de tu capacidad de elegir felicidad en vez de infelicidad. Desde el inicio de estas páginas hemos tratado el dolor, el sufrimiento, los traumas y las heridas profundas. No venimos a negar el mundo real, hablaremos de la tolerancia a la frustración más adelante, pero sí a aprender a disfrutar en la medida de lo posible, a pesar de los pesares. Tu realidad depende de cómo decides percibirla. Entiendo que te sorprenda este mensaje, y surjan en ti 1000 frases, barreras y resistencias, de este tipo: ya lo he intentado todo, mi vida es muy dura, depende de las circunstancias, mi infancia fue terrible. Qué fácil es decirlo y qué difícil conseguirlo. Si rechazas elegir agarrarte a lo bueno de tu vida, por pequeño que sea, estás dándote por vencido en la lucha más decisiva de tu existencia. La felicidad no es un sumatorio de alegrías, placeres y emociones positivas. Es mucho más, pues también depende de haber conseguido superar las heridas y dificultades y seguir creciendo. Es vivir con cierto gozo a pesar del dolor y el sufrimiento, en mayor o menor medida, inevitables. Si negamos o bloqueamos constantemente el sufrimiento, nuestra mente pierde la capacidad de saber afrontarlo y superarlo. No significa entrar en el barro tóxico e intentar enfrentarse a todas y cada una de las batallas que se nos presenten, sino aprender a gestionar los malos momentos. Conozco mucha gente que no sabe enfrentarse a los conflictos, a las emociones negativas y que como vía de escape las anula de forma automática e inconsciente. Eso conlleva un riesgo, porque la evitación constante de lo negativo te lleva a perderte una parte de la vida y a desconectar muchas veces del sufrimiento de los que te rodean. Ya hablamos en el capítulo anterior de la importancia de la compasión, de conectar de forma sana con el sufrimiento de otros para ayudarles a salir adelante. No olvidemos que un gran error frecuente es aspirar a una felicidad excesiva o a un estado de alegría y placer utópicos y constantes. Eso deriva en personas frustradas por la 92. Insatisfacción permanente. ¿Es la felicidad la gran aspiración de una persona? Eso parece, pero la felicidad tiene un componente instantáneo, placentero, una comida, una reunión con amigos, un viaje, y otro más estructural, asentado en los pilares fundamentales de la vida: familia, pareja, trabajo, cultura, amigos. La felicidad placentera es como una chispa fugaz. La felicidad estructural habla en cambio de un balance de vida equilibrado. Voy a transmitirte varias ideas de forma práctica. Probablemente muchas ya las hayas leído o incluso las hayas experimentado alguna vez en tu vida. Intentemos que lo que vas a leer sobre esta materia sea útil para tu vida o bien para ayudar a gente de tu entorno. La realidad de tu vida depende de cómo decides responder o reaccionar ante ciertas circunstancias, es decir, el comportamiento que surge ante los estímulos exteriores. Aquí te transmito otra idea importante. Toda emoción viene precedida de un pensamiento. La mente es la responsable de fabricar la emoción. El sentimiento es la reacción física a esa emoción. Sin cerebro, no hay emoción. En las lesiones cerebrales, en los ictus, en las malformaciones, pueden verse afectadas zonas del cerebro que te lleven a no sentir. Una persona puede perder la sensibilidad en las extremidades y quemarse al no reaccionar, si tiene esa zona del cerebro desactivada o lesionada. Desde hace unos años, a través de las personas que perdían el habla tras un infarto cerebral, se han ido descubriendo las zonas del cerebro encargadas de esa función. Ese es el origen remoto del mapeo cerebral. Actualmente contamos con herramientas para conocer en tiempo real cómo funciona el cerebro, lo que nos permite observar en directo cómo reaccionan y se alteran ciertas zonas cuando se realiza una actividad o se experimenta un estímulo. Una de esas técnicas es la resonancia magnética funcional. Esta se emplea tanto para tratamiento clínico como para investigación. Mediante ella podemos detectar los cambios de distribución de los flujos de sangre en los diferentes momentos, permitiéndonos así conocer la mente y el sistema nervioso de forma mucho más profunda y global sin necesidad de medios más agresivos como abrir el cerebro o esperar a una autopsia. Esta técnica de neuroimagen avanzada nos da la oportunidad de observar cómo se activa nuestro cerebro ante ciertos pensamientos, motivaciones o estados de ansiedad o depresión. 93. Uno de los descubrimientos más fundamentales. Cada pensamiento genera un cambio mental y fisiológico. Insisto en esta idea en varios momentos del libro. No lo olvides, porque si eres de aquellos que sufren, que pierden el control de sí mismos, que quieren conocerse mejor, entender este procedimiento te va a ayudar mucho. Desde pequeños contamos con conceptos autoimpuestos o que hemos asimilado sobre nosotros mismos. Soy impulsivo, siempre he sido así, mi padre era igual, soy nervioso, odio las masas, me dan miedo los aviones. Estas sentencias sobre ti mismo funcionan en la práctica como barreras mentales que te impiden avanzar libremente en esos campos. Digo sentencias porque tienen un impacto en ti casi bloqueante, como si cayeran del cielo cual condena. Las emociones que nos perjudican son debidas a un pensamiento, más o menos consciente, y los pensamientos los podemos educar o reeducar. Para llegar a ser una persona feliz, en paz y completa, precisas trabajar la forma en que piensas. Si lo haces, te sorprenderás de los resultados. ¿Cómo cambia tu realidad cuando cambias tu manera de pensar? Examina en profundidad las ideas que tienes sobre ti mismo, o las que surgen en ti en los momentos más oscuros de tristeza o angustia. Esa emoción tóxica sucede porque algo cruza tu mente y ese algo te invade de forma perjudicial. No es fácil. Existen lo que denomino automatismos, reacciones que brotan de forma involuntaria porque llevan toda la vida haciéndolo ante ciertos estímulos o pensamientos. Es complejo desligarse de los debería que se han colado en el comportamiento desde hace tiempo. Para modificar los pensamientos tóxicos,
El sistema de creencias, la forma de procesar la información, uno debe fijarse en cuáles son sus pensamientos limitantes o sus barreras. Ese sistema de creencias no tiene por qué ser malo, de hecho en muchas ocasiones es muy positivo. Por ejemplo, si cada vez que ves salir el sol, te alegras y piensas que ese día vas a rendir más porque el sol transmite energía a tu organismo, tu sistema de creencias te está ayudando. Pero si, al contrario, ves nubes grises o inicio de lluvia y sale de ti este día va a ser horrible, tu sistema de creencias te está limitando. Esto puede suceder con eventos exteriores o con ideas y sensaciones interiores. Si llegas a una cena con amigos y algo no te encaja o te sientes incómodo, probablemente haya algo ahí que inconscientemente te haya recordado una experiencia negativa pasada. La comida, alguna persona, la distribución de las personas en la mesa, un olor. Podemos educar la mente y regular nuestras emociones. Pensemos, por ejemplo, en ir en bicicleta. Cuando uno se sube a una bicicleta por primera vez, en general usa ruedines laterales para evitar caerse. A medida que uno le pierde el miedo, se atreve a 94. Coger más velocidad, a bajar cuestas e incluso a soltar una mano del manillar. Un día, quitas las ruedas accesorias y luchas contra el equilibrio. Piensas que no podrás, que te caerás, quizá así suceda, pero, de golpe, lo has conseguido. Puede que pasen meses o años, y subas de nuevo a la bicicleta, sin más, sin necesidad de volver a pasar por los ruedines porque tu mente y su equilibrio ya sabe hacerlo. En la educación de los pensamientos sucede algo parecido. Lógicamente, no es un proceso tan sencillo, pero ejercitar la mente tiene un efecto extraordinario en la forma en que percibimos la realidad. Si cada vez que vas a ir en bici o a coger un coche, o a esquiar solo piensas en las ocasiones en las que te caíste, tuviste un accidente o te hiciste daño, acabarás evitando esas actividades por el desgaste mental que te suponen. Esa es la causa por la cual un pensamiento se transforma en una certeza limitante, cuando lo fundamentas de tal forma que se convierte en una excusa para evitar hacer algo. Tu mente ha ido forjando automatismos a lo largo de la vida que desembocan en bloqueos inútiles ante ciertos desafíos o retos que surgen. Por eso hablamos de decisión. Toma el control sobre ti, evita echar la culpa al resto, a las personas tóxicas que te rodean o a las circunstancias sociales, económicas, de tu entorno. Abandona tu rol de víctima. Empieza a ser el protagonista de tu vida. Te presento un esquema que puede ayudarte a entender tu forma de actuar y sentir en tu instante presente. Esquema de realidad. 95. Tras recibir una señal del exterior reaccionamos e interpretamos la realidad dependiendo de 3 factores. Nuestro sistema de creencias, nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de atención y percepción de la realidad. Tras esa interpretación el cuerpo responderá en modo alerta o en modo protección, sistema nervioso simpático o parasimpático, afectando a la mente y al organismo. Entremos a analizar con detalle cada una de ellas. 96. Empecemos por el sistema de creencias. 97. Sistema de creencias. ¿En qué consiste el sistema de creencias? Tu sistema de creencias está basado en tus ideas prefijadas sobre la forma de ver la vida y el mundo que te rodea y lo que crees de ti mismo. Bien sea porque has llegado tú solito a esa conclusión o porque desde niño o incluso de adulto no han parado de repetírtelo. Soy así. Siempre he tenido mal despertar. Me cuesta la gente. Me da miedo volar. No se me dan bien los deportes. Estas creencias son opiniones que tenemos sobre los diferentes aspectos de la vida. Están íntimamente ligadas a la manera que tenemos de interpretar el mundo y pueden ser de tipo consciente, me doy cuenta, e inconscientes, porque llevan toda la vida ahí. Ese sistema de creencias incluye los valores, que matizan la manera que tenemos de sentir, actuar y reaccionar. Las creencias se van formando a lo largo de la vida y traducen la visión personalizada y específica que tenemos cada uno de percibir la vida. A veces los adolescentes fuman y beben a temprana edad porque se sienten más adultos. Existen otros factores que influyen en comenzar a beber, pero una causa muy común es la inseguridad, el hecho de que haciéndolo se sienten más aceptados a nivel social. Sabiendo que es malo para la salud y que perjudica profundamente, su creencia inconsciente sobre ellos mismos ante el alcohol o el tabaco se impone a los riesgos racionales que estos implican. ¿Por qué es tan importante reflexionar sobre esto? El sistema de creencias nos predispone en la vida y forma una fuente de influencia muy potente. Nos aporta argumentos automáticos para actuar de una u otra manera. Son juicios profundamente enraizados en nuestra mente que nunca nos cuestionamos y que son decisivos, puesto que sobre la base de ellos construimos nuestra interpretación de la realidad y nuestras reacciones a esta. Estas creencias son universales, las tenemos sobre el mundo en general, los demás, nosotros mismos, los conceptos, las ideologías. Cuando las cosas no salen nunca como esperamos o sufrimos siempre por todo lo que nos rodea, si nos sentimos radicalmente inadaptados, quizá es que primero deberíamos analizar cómo está construido nuestro sistema, nuestra visión del mundo. Quizás sorprendamos en nosotros creencias que limitan nuestro crecimiento interior. No tengas miedo a cuestionar aquello que te limite, porque quizá así mejores tu capacidad de percibir la realidad y puedas enfocarte en tu mejor versión. 13. TMV. Algunas de estas creencias obstaculizan seriamente nuestra capacidad de lograr objetivos o de afrontar desafíos de forma sana, debido a que bloquean nuestra mente con sentimientos de inseguridad y miedo. Sigamos. 98. El estado de ánimo. La felicidad, hemos insistido en ello a lo largo de estas páginas, no depende de la realidad en sí, sino de cómo yo interpreto esa realidad. Aquí, el estado de ánimo tiene una fuerza impresionante. Un ejemplo frecuente. Estás feliz porque tu equipo ha ganado la Champions League. Si te encuentras al día siguiente con tu jefe, que es de tu mismo equipo y con el que tienes una mala relación, probablemente le mires con ojos menos críticos y seas capaz de entablar una conversación amable y divertida. Si por el contrario tu equipo pierde, y te llama tu hermano, fan del rival que ha vencido, para comentar la derrota, quizá ni siquiera le contestes al teléfono, lo apagues y te metas en la cama sin cenar. ¿De qué depende el estado de ánimo?
Existen diferentes aspectos que modulan y alteran el estado de ánimo. No quiero hacer excesivamente extensas estas páginas, ya que este apartado daría para un libro entero. Expondré de forma sencilla estas ideas. 99. 1. El consumo de drogas y alcohol. El consumo de estas sustancias perjudica seriamente la salud mental. Uno de sus principales efectos es una alteración grave en la percepción de sensaciones y estímulos. Todos conocemos personas que, tras ingerir alcohol, se encuentran más sensibles y vulnerables y por ello hay que tener cuidado con sus reacciones y comentarios. El consumo frecuente o la adicción a estas sustancias alteran profundamente el estado anímico y la interpretación de la realidad que perciben quienes consumen. 2. La bioquímica o la genética. Existen personas que son más propensas a deprimirse o hundirse debido a factores genéticos o a padecer previamente enfermedades severas tipo trastorno bipolar, depresiones recurrentes, estados de ansiedad generalizados. También influyen los estados hormonales, que generan vulnerabilidad en la mujer, trastorno premenstrual, puerperio. Es probable que individuos que provienen de familias con varios miembros con depresión tengan un estado anímico más frágil y sensible a acontecimientos del entorno. 3. La salud física y las circunstancias externas. Si estamos atravesando un momento profesional difícil o una dolencia física fuerte, ello influye en la manera en la que percibimos la realidad porque nuestro estado de ánimo está más sensible y vulnerable. Cuando llega la enfermedad, una época dura o una situación extrema a nuestras vidas, el ser consciente de que uno no es plenamente objetivo ayuda a no ser tan duro con la realidad y con los que le rodean. 4. Tipo de personalidad. En este apartado exponemos desde trastornos de personalidad severos, límite, evitativo, esquizoide, a rasgos de personalidad marcados que influyen profundamente en el estado anímico. Por ejemplo, los jóvenes con trastorno de personalidad límite, impulsividad, inestabilidad emocional, miedo intenso al abandono, autolesiones, baja tolerancia a la frustración, sufren altibajos emocionales intensos. Interpretan la realidad de forma radical y perciben constantemente el entorno como amenazante. Todo ello hace que, lejos de actuar racionalmente, sus reacciones muchas veces estén guiadas por la agresividad y la rabia. Conseguir que disfruten y mantengan un equilibrio interior exige trabajar de forma importante su personalidad, desde farmacoterapia a psicoterapia individual y grupal. Otro tipo de personalidad que tiende a sufrir es la denominada PAS, personalidad altamente sensible. No se encuentra hoy en el DSM-5, Manual de los Trastornos Mentales, pero existe y tenerla genera importantes efectos en quienes la padecen. 100. El caso de Ernesto. Ernesto es un paciente que acude a mi consulta por ansiedad. Los episodios comenzaron en la universidad, con los exámenes, pero ahora los padece en multitud de lugares y situaciones. A esto se le añade que reconoce ser una persona depresiva. Lo detalla de esta manera. Sin motivo aparente, estoy en un lugar y necesito marcharme, me pongo nervioso y ya no disfruto. Tiene varias tiendas de ropa para hombre, un negocio familiar, en el que trabaja con su mujer. Tiene 2 niños pequeños. Se describe como alguien tendente a entristecerse con facilidad. Admite tener muchos altibajos, de los que desconoce la causa. Le pido, tras la primera consulta, que se fije y anote sus peores momentos para intentar analizar las razones que le llevan a tener bajones diarios. Cuando acude de nuevo a consulta me comenta: vas a pensar que estoy peor de lo que estoy. Sonrío. Es una frase muy repetida en la consulta cuando a alguien le avergüenza contar alguna manía o pensamiento curioso. Me explica que tras muchos años se ha dado cuenta de que la decoración de los sitios y la forma en que viste la gente lo alteran profundamente. Me detalla con todo lujo de matices que un día en casa de sus suegros vio que la pared estaba desconchada y al instante sintió que necesitaba marcharme de ahí. No podía soportarlo. Me señala que los lugares, si no están cuidados, desprenden algo negativo y me bloqueo. Añade que igual le ocurre con formas de vestir, ruidos u olores. Necesito que la gente cuide los detalles y que sea educada. Si no, prefiero no estar en esos lugares. No disfruto. Añade que, si va a cenar con su mujer y no le agradan sus zapatos o vestido, soy incapaz de ser cariñoso, me vuelvo arisco y quiero volver a casa lo antes posible. Me comenta que se sobresalta con facilidad ante ruidos estridentes o estímulos poco armónicos. Descubro en el interior de Ernesto una persona con una sensibilidad a flor de piel. Lo que padece Ernesto se denomina PAS, personalidad altamente sensible. PAS, la personalidad altamente sensible. ¿Notas que te preocupas por los demás más de lo normal? ¿Buscas constantemente la tranquilidad y sosiego? ¿Te alteran los lugares caóticos? ¿Percibes la realidad intuitivamente de forma más profunda que la gente que te rodea? 101. Estos son algunos de los rasgos de las personas con PAS, individuos que poseen un sistema nervioso más sensible y perciben con mayor intensidad los cambios y detalles del entorno. Un exceso de estimulación les perturba profundamente. Probablemente este tipo de personalidad haya existido siempre a lo largo de la historia, pero solo ha salido a la luz y se ha estudiado recientemente. También puede ser que los casos sean más frecuentes debido a que vivimos en la sociedad más hiperestimulada de la historia y, por lo tanto, es más sencillo que los sentidos de ciertas personas se saturen con más facilidad. Estas personas son especialmente intuitivas, pero un mal control de sus emociones o una falta de conciencia del tema puede abrumarles y llevarles a bloquearse. Pasemos a detallar algunas características. Sienten con mayor intensidad. Captan minuciosamente la realidad con mayor intuición. Poseen gran capacidad de observación. Se fijan en los detalles de un cuarto, la ropa, el arte, la climatología o el estado de ánimo de otros. Tienen más facilidad para sentirse cansados y agobiados ante el exceso de estímulos. Poseen una gran empatía y son capaces de ponerse en el lugar de otros,
preocupándose mucho por los demás. Se emocionan con facilidad. Existe un componente de timidez en muchas de estas personas. Suelen medirse más y ser más cautelosos antes de enfrentarse a una situación o reto. Necesitan mucha seguridad antes de tomar una decisión o embarcarse en un proyecto, por lo que previamente recaban muchos datos y solo deciden después de un meticuloso análisis. Procesan la información con mucha sutileza y profundidad. En muchas ocasiones, son perfeccionistas, ya que valoran los detalles en gran medida. Valoran mucho la educación y son especialmente cuidadosos. Son más sensibles a las críticas. Les cuesta aceptar que se les digan cosas negativas. Captan con mayor intensidad matices, ruidos, olores, temperaturas. Existe tanto en hombres como mujeres, si bien en mujeres parece ser más frecuente. La realidad es que en los últimos años ha crecido esta sintomatología en hombres, quienes, en muchas ocasiones, no saben cómo adaptarse a esta sensación. Algunos desarrollan con más frecuencia ansiedad o depresión, por ser más vulnerables al mundo exterior y al interior. Estas personas tienen que aprender a adaptarse, conocer los sitios que les limitan más o el tipo de personas o ambientes que tienden a bloquearles. En el caso de los hijos, hay que aprender cómo tratarles, sin realizar un exceso de sobreprotección, pero sí entender sus desmedidas reacciones ante algunas circunstancias. 102. 5. El sueño. Este apartado adquiere una especial relevancia. Pasamos, o deberíamos pasar, un tercio de nuestra vida en los brazos de Morfeo. El sueño es algo importante que hay que cuidar. Entramos en el mundo de la noche y del sueño. Todos sabemos lo que es pasar una noche en blanco, sin conseguir conciliar el sueño, o dormir con múltiples despertares cada poco tiempo. En ambos casos uno se levanta por la mañana con sensación de agotamiento. Cuando falla el descanso, la mente no funciona con normalidad. Surgen problemas de memoria y aprendizaje, fallos de atención y concentración y errores en las habilidades cognitivas. La ausencia de descanso o un descanso deficiente nos convierte en seres susceptibles e irritables que no pueden responder de forma adecuada a los estímulos exteriores. La falta del sueño afecta incluso al sistema inmunológico, el sistema nervioso parasimpático, encargado del descanso, de la recuperación y de la fabricación de linfocitos, se ve debilitado y alterado profundamente. Las pesadillas, los múltiples despertares, un sueño ligero o la sensación de falta de descanso son una de las principales causas de consultas en el médico, neurólogo o psiquiatra. En algunas etapas de la vida es necesaria medicación de la vida, pero su consumo de forma crónica posee efectos perjudiciales para el cerebro. Contamos con los primeros estudios longitudinales sobre las consecuencias de abusar de estos fármacos para dormir. Las benzodiazepinas, alprazolam, lorazepam, diazepam y sus derivados, entran en el organismo e inducen el sueño, cada una con su mecanismo de acción, pero sostenidas en el tiempo generan a la larga tolerancia, abuso y dependencia. La retirada es, en la mayor parte de los casos, un problema. El sueño es fundamental porque es básico para renovar algunas zonas del cerebro, entre otras. El hipocampo, decisivo para la memoria y el aprendizaje y que regula a varios niveles el miedo. Durante la noche se reconstruye la memoria y se reviven los aprendizajes del día. Por eso los estudiantes que duermen mal realizan peor los exámenes. Cuidado con los que pasan la noche en vela con un atracón de horas de estudio aguantando a base de cafeína. Quizá al día siguiente salven el aprobado, pero su cerebro no ha consolidado lo aprendido en la noche, simplemente ha tirado de la memoria a corto plazo para salir del paso. Durante el sueño también se almacenan emociones, ya sean de agradecimiento o de resentimiento y rabia. Por eso es tan importante poder traer a la mente pensamientos alegres o positivos antes de acostarse. Una curiosidad, ¿por qué despierta el café? Curioso, pero muy interesante. Veamos, cualquier actividad que realizamos, trabajar, estudiar, practicar deporte, moverse, requiere el uso 103 de energía. ¿Cómo se llama la energía del cuerpo? Se denomina ATP, adenosintrifosfato. Cada célula se alimenta de estas moléculas que provienen principalmente de aquello que ingerimos. Cuando realizamos ejercicio, trabajamos, estudiamos, pensamos, hacemos uso de ese ATP, que el cuerpo va consumiendo poco a poco. Cada vez que empleamos una molécula de ATP, esta se rompe y se divide en dos, una molécula de fosfato y otra de adenosina. Esa molécula denominada adenosina es importante para nuestro descanso, pues es una sustancia que induce al sueño. El cerebro consta de receptores sensibles y especializados para la adenosina. Si los niveles de esta molécula son elevados, nuestro organismo percibe una sensación de somnolencia y el sueño será más profundo. El cuerpo, que es muy sabio, emplea este sistema para generar sensación de cansancio e inducir al sueño tras el esfuerzo, el ejercicio, el estudio. Existen otras moléculas responsables del proceso de reposo, pero los niveles elevados de adenosina poseen una gran repercusión en el sueño y nos ayudan a descansar mejor. ¿Cuál es el rol del café? Aquí entra en juego la famosa cafeína, la molécula antisueño por antonomasia. Fue descubierta por el químico alemán Friedrich Ferdinand Rangi en 1819. Posee una gran similitud con la adenosina, es lo que se denomina una antagonista no selectiva de los receptores de adenosina, es decir, al consumir cafeína bloqueamos los receptores del cerebro sensibles a la adenosina. En ese momento el cerebro ya no recibe la señal de que tiene sueño, por lo que aguantará más tiempo despierto, trabajando o realizando alguna actividad. Dormir poco tiene efectos nocivos para el cuerpo y para la mente. El ser humano, en general, necesita 4 o 5 ciclos de sueño. La duración de cada uno de ellos es en torno a 90 minutos. Un ejemplo que seguro te ha sucedido en alguna ocasión. Te despiertas, en medio de la noche, con sensación de estar despejado. Te vuelves a dormir y cuando te levantas por la mañana, con el despertador, te sientes aturdido y cansado. ¿A qué se debe? Está relacionado con los ciclos del sueño. Existen 5 fases,
La 1 y la 2 son de sueño ligero, la 3 y la 4 son de sueño profundo y la 5, la fase REM, Rapid Eye Movement, es donde uno tiene los sueños. Cada ciclo dura, como hemos dicho, unos 90 minutos. 60 o 65 minutos de las fases 1 a 4 más 20 minutos de la fase 5. La ciencia del sueño lo que postula es que no depende tanto del número de horas que uno pasa en la cama, sino los ciclos del sueño realizados. Un truco que puede ser de utilidad si tus fases del sueño son regulares es este. Busca una hora para levantarte, que vaya de hora y media, el tiempo aproximado de un ciclo 104. En hora y media, 3 horas, 4 horas y media, 6 horas, 7 horas y media. Todo depende de si necesitas madrugar, tienes un viaje, cuentas con menos tiempo, o estás aprendiendo a gestionar tu sueño. Pongamos un ejemplo, si te acuestas a las 12 y pones el despertador a las 7 y media, te costará menos despertarte e incluso notarás que tu cerebro se activa con facilidad y mayor frescura. Si lo pones a las 8, aunque duermas más, curiosamente, te supondrá un mayor esfuerzo levantarte. Tu despertador habrá sonado en plena fase de sueño profundo. Cada persona es un mundo y sus ciclos se ven afectados por factores como el ejercicio, el estrés, la medicación o el alcohol. Todos conocemos a alguna persona que duerme menos de 5 horas que funciona y se encuentra en condiciones óptimas para trabajar. Por eso los ciclos del sueño de cada cual merecen ser estudiados individualmente para adaptar a ellos nuestros horarios. Higiene del sueño. 5 consejos para dormir bien. Prescinde de los dispositivos antes de dormir. Cuidado con la pantalla, los videojuegos, las redes sociales, antes de meterte en la cama. Existen varios estudios que señalan el efecto perjudicial de la luz de una pantalla, teléfono, smartphone, tableta, antes de acostarse. Un estudio publicado en 2014 por la revista British Medical Journal, realizado a 9.846 adolescentes entre 16 y 19 años, demostró que el uso de la pantalla alteraba el patrón normal del sueño. Cuanto más emplea un dispositivo antes de dormir, mayor es el riesgo de descanso defectuoso. El problema radica en el Sleep Onset Latency, SOL, es decir, el tiempo empleado en quedarse dormido. La luz azul del aparato obstaculiza la secreción de la hormona del sueño, la melatonina. Los estudios afirman que esta luz disminuye hasta el 22% de la producción de esta sustancia. Algunos dispositivos ya cuentan con modo noche, donde la luz que emite la pantalla es filtrada y afecta de forma mucho menos intensa a la melatonina. B. Cuidado con los estímulos emocionales. Una conversación que te inquieta, una cena que termina en conflicto, una discusión acalorada con tu pareja. Son ingredientes para que esa noche no descanses de forma adecuada. Si ves una película que te aterra o las noticias te perturban, replantéate lo último que llevas a tu vista y a tu mente antes de acostarte. Cada persona es un mundo para el tema del descanso. Hay gente que se duerme incluso en plena película de acción y otros que no consiguen descansar por culpa de estímulos casi imperceptibles. Lo importante es que te conozcas y aceptes que hay etapas de tu vida en las que estás más vulnerable y para no perjudicar la calidad de tu descanso deberás prestar más atención a las emociones que afectan a tu sueño. 105. Se cuida los últimos pensamientos antes de cerrar los ojos. Cuidado con repasar todo lo que te preocupa dentro de la cama. Intenta no anticipar todo lo negativo que ha sucedido ese día, o puede suceder al día siguiente. Enfócate en algo alegre y positivo, que te haya pasado o que te haga sonreír. Por muy malo que haya sido el día, siempre queda algo positivo a lo que agarrarse. Adopta una rutina sana. La higiene del sueño se basa en que el cerebro se va preparando para entrar en las fases del sueño de forma sana. Se recomienda a los padres de recién nacidos un ritual antes de acostarlos por la noche para que el cerebro del bebé se vaya acondicionando para dormir. En los adultos sucede algo parecido. Una ducha, leer algo tranquilo, beber alguna infusión, meditar o rezar, escuchar música o ver alguna serie que te ayude a desconectar. Pueden ser rituales para preparar a tu mente antes de llegar a las profundidades del sueño. 2 amigos o enemigos. Cuidado con el ejercicio excesivo por la noche. Igual que a algunas personas les ayuda a liberar cortisol y a descansar más profundamente, a otras les activa y les impide dormir. Las cenas copiosas y el alcohol son agentes disruptores del descanso. Cuidado con la cafeína, el té o algunos excitantes previos al sueño. Duerme sin luz. Quizá te sorprenda. Mucha gente en verano aprovecha para dormir con la ventana abierta y se despierta en cuanto los primeros rayos del sol entran por la ventana. Eso no es un problema, siempre y cuando no te importe madrugar. Me refiero a tener alguna luz encendida en alguna parte de la habitación, desde el sensor de la televisión a tener las notificaciones activadas del teléfono o una luz en el pasillo. Por muy pequeñas e imperceptibles que dichas luces parezcan, tienen un efecto nocivo en la producción de melatonina. 6. El estado de ánimo depende de la actitud. La actitud previa a cualquier situación determina cómo respondo a ella. La manera en la que me enfrento a una entrevista de trabajo, a una cita amorosa, a un examen, influye de forma crucial en el resultado de las mismas. Hay gente que prefiere ir siempre. 106. Pensando en lo peor, para no ilusionarse en vano. Es cierto que de esa manera uno se sorprende en positivo al disfrutar de algo inesperado, pero sabemos que el cerebro se activa de forma impresionante al poner una actitud positiva como centro del comportamiento. La actitud es la decisión con la que yo decido enfrentarme a la vida. Al ser una decisión, uno siempre se puede trabajar y mejorar en ello. La actitud es un potente activador del estado de ánimo. Hay veces que uno se encuentra en un estado depresivo que no responde a actitudes de ningún tipo, pero sabemos que en cuanto una persona que sufre, enferma y presenta dolencias, emplea su mejor disposición, aunque le cueste, las cosas poco a poco mejoran y fluyen. 107. Capacidad de atención. El sistema reticular activador ascendente, SRAA,
El verdadero acto del descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Marcel Proust. El sistema reticular activador ascendente es un nombre feo, pero un lugar del cerebro francamente interesante e inspirador. Ese día, mi vida cambió. Somalie Mam. Había terminado la carrera de medicina. Me examiné del MIR para poder elegir la especialidad. Días antes de acudir al Ministerio de Sanidad para optar a la plaza de psiquiatría en Madrid, hablé con una buena amiga de la carrera. Me propuso un plan descabellado, pero apasionante. Perder la plaza, podría volver a hacer el examen un año después, y marcharme a Camboya a trabajar en una ONG en la que ella colaboraba desde hacía tiempo con su familia. Me entusiasmó la idea. Minutos antes de que mi número saliera en la pantalla del ministerio, me levanté y me marché. Llamé a mis padres, que, estupefactos, no daban crédito a la decisión. Los siguientes días me dediqué a planear mi viaje. No conocía a fondo la historia, ni la forma de vida de los camboyanos. Acudí a una librería de la calle Serrano, en Madrid, que tiene libros de viajes, y compré varios sobre la cultura budista, la historia de Camboya y las tradiciones del sudeste asiático. De golpe un libro llamó mi atención, El Silencio de la Inocencia, de Somalie Mam. Visualicé por encima el resumen de su vida. Había sido vendida a una red de prostitución y burdeles en Camboya y había pasado más de 10 años trabajando hasta que se enamoró de un cliente y pudo dejarlo. Fundó una de las principales ONG del mundo en materia de tráfico de personas y lucha contra el abuso sexual y la prostitución. La dedicatoria está dirigida a la reina Doña Sofía. A la reina Sofía, por tu atención constante hacia los demás. Fue ella quien me dio la fuerza para proseguir mi combate. Compré el libro, que refleja violaciones y agresiones en un mundo de vacío moral. Han sido las páginas más duras que he leído en mi vida. Nació en mí un gran interés en conocer a esa luchadora superviviente. Percibía, a 108, a través de las páginas del libro, que en parte Somalie no había logrado superar algunos de los traumas y heridas de su pasado. Cuando liberaba a alguna niña, su manera de expresarlo desvelaba un dolor que todavía no estaba sanado. Intenté localizarla, busqué en internet, su web, fundación. Escribí varios correos electrónicos. Nunca recibí respuesta. Supe que había estado de viaje por varios países de Europa y Estados Unidos denunciando esa lacra. Tomé la decisión de ayudarle, para lo cual necesitaba encontrarme con ella. Pondría todos los medios posibles para topármela en algún momento. El primer paso era obvio. Había que volar a Camboya. El recorrido planeado era Madrid, Londres, Bangkok, Phnom Penh. Llegando a Londres, una tormenta retrasó el aterrizaje 2 horas, por lo que perdí mi vuelo a Tailandia. Pasé la noche en un hotel del aeropuerto y, a la mañana siguiente, me reubicaron en un vuelo de otra compañía. En la puerta de embarque me avisaron de que mi equipaje se había perdido en el aeropuerto. Me plantearon esperar a que apareciera o hacer la reclamación en el lugar de destino. Me subí al avión, estaba decidida a ayudar en Camboya y la pérdida de unas maletas no lo iba a impedir. Aterricé en Bangkok. Tras 6 horas de espera, pude tomar un vuelo a Phnom Penh. Una vez allí, acudí apresurada a reclamar mis maletas. A mi lado, una señora camboyana reclamaba las suyas. La miré fijamente. Se parecía a Somalie, la del libro, pero yo nunca había visto una cara camboyana. Por si acaso, saqué el libro y lo puse encima del mostrador. «Usted tiene mi libro», me dijo en inglés. No podía creerlo, era ella. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¡Qué suerte!», le dije, de forma apresurada y nerviosa. No había dormido bien, las emociones se agolpaban, que venía a Camboya a buscarla, que tenía una idea para ayudarla en su proyecto con las niñas. No se fío. 14. Miró a su alrededor. Llevaba un tipo que actuaba de protector guardaespaldas. Era un instante emocionante de mi vida e iba a perderlo. «Usted quiere mucho a alguien», añadí. «¿A quién?», me preguntó. «A la reina Sofía», contesté, y me miró con detenimiento. «¿La conoces?». «Todos la conocemos». Finalmente me sonrió amablemente y dijo: «Este es mi teléfono, llámame mañana». Tras ese encuentro providencial conocí en ella a una auténtica luchadora volcada en ayudar a otras mujeres en su lugar. De su mano me adentré en el mundo de la prostitución y de los burdeles realizando prevención del VIH y enfermedades de 109. Transmisión sexual, terapias con niñas y jóvenes violadas y abusadas, e incluso conocí en persona a la reina Sofía y coincidí con ella en varias ocasiones, ya que estaba interesada en colaborar con Somalie. Entré en contacto con un mundo terrible, lleno de dolor y sufrimiento físico y sobre todo psicológico. Atendía a mujeres con auténticos traumas, pero recibí a cambio la satisfacción de poder ayudar, de ser útil en medio de ese inframundo, de prestar ayuda profesional y personal a gente que no tiene nada. Una experiencia así enriquece más a quien da que a quien recibe, pues ayuda a agradecer y valorar más lo que se tiene y a no dejar nunca de lado a los que sufren. Y todo por un encuentro casual en un aeropuerto reclamando unas maletas perdidas. ¿Fue suerte? Gracias a ese instante mi vida cambió. Qué bien me vino perder el vuelo y las maletas. Sistema reticular activador ascendente, SRA. Cada instante nuestra mente capta varios millones de bits de información, pero únicamente presta atención a aquello que nos interesa o que forma parte de nuestras ilusiones o sueños. Como estamos expuestos a multitud de estímulos, el SRA es el encargado de filtrar y priorizar de entre toda esa información aquello que tiene interés para nuestros objetivos, preocupaciones e incluso nuestra supervivencia. Si tuviéramos un cerebro que asimilara y tratara todos los estímulos, acabaríamos agotados. Cuando una mujer está embarazada y pasea por la calle, puede pensar: ¿qué cantidad de carritos de bebé hay en mi barrio? En realidad no hay un boom de natalidad. Lo que ocurre es que su cerebro está más sensible a ese dato. Si algo nos interesa,
El cerebro hace lo posible por localizarlo de entre todos los inputs que recibe. Cuando buscamos pisos que se alquilan, de golpe, nuestro cerebro ve carteles por doquier. Si estamos interesados en un modelo de coche, de pronto nos lo topamos en todos los semáforos. Probablemente muchos de esos carteles o coches estaban ahí desde hace tiempo, pero no tenías la intención o capacidad de verlos. Tu cabeza estaba en otros menesteres. Si ansías algo con fuerza, serás capaz de visualizarlo. Ello no significa que por el mero hecho de desear algo vaya a ocurrir al día siguiente. De lo que se trata es de darle al cerebro objetivos e ilusiones para estar abiertos a ellos si pasan a nuestro lado. El problema es que mucha gente desconoce lo que ansía, incluso simplemente se deja llevar. A la mayor parte de las personas que no les suceden cosas interesantes en su vida es por una razón muy sencilla. No saben qué quieren que les suceda. 110. Sueña en grande, actúa en pequeño. Usa de forma sana tu imaginación. Si deseas algo, con cierto realismo, de verdad y lo imaginas con fuerza, puedes conseguirlo. Deja tu corazón volar, haz un plan de acción y ejecútalo. El plan es fundamental. Sin plan y objetivos a corto plazo, las cosas buenas no se logran. No pasa nada por hacer castillos en el aire, siempre y cuando seas capaz de construir cimientos bajo ellos. Usa tu imaginación. Sueña. Neurobiológicamente, suceden cosas impresionantes en el cerebro cuando imaginas algo con fuerza y con ilusión. Tu cerebro experimenta un cambio, ya que induces un estado emocional que tiene la capacidad de modificar el normal proceder de tus neuronas. Uno atrae lo que le va sucediendo en la vida. Enfócate en lo que deseas de verdad. Usa tu pasión para ilusionarte en un proyecto grande o pequeño, pero que despierte lo más profundo de tu ser, y comenzarás a sentir que algo sucede en tu interior. Ganas en seguridad, en confianza, en alegría. Y, algo más sorprendente aún, tu cerebro cambia. Estados de ilusión mantenidos a lo largo de unos días activan un proceso de neurogénesis. Células madre acuden al hipocampo, zona de memoria y aprendizaje, y se transforman en neuronas. Conocemos pocas maneras de regenerar nuevas células neuronales. La pasión y la ilusión son una de ellas. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Santiago Ramón y Cajal. Tu mente y tu cuerpo se transforman cuando perciben que algo bueno puede acontecer. No se trata de obsesionarte con lograr un objetivo exacto. La vida no siempre te lleva por donde tú quieres, sino en conseguir un estado mental que te dirija a sacar TMV, tu mejor versión. 15. Recuerda que obcecarte con una meta puede conllevar el efecto contrario, es decir, no visualizar alternativas interesantes que surgen en tu vida porque únicamente estás enfocado en lograr algo muy específico y concreto. A veces hay que tomar distancia, obtener una visión más global y, quizá, apuntar hacia una meta distinta. En la vida recibimos constantemente señales, cada uno puede denominarlas. 111. Como más le convenga, para encontrar un camino adecuado y poder entonces desarrollar nuestra mejor versión. Consejos para potenciar tu SRA. Cada mañana, cuando te levantes, en la cama o después, durante el café, busca un objetivo para ese día. Puede ser desde algo insignificante, hablar con alguien, mantener una conversación o una llamada, o un desafío más importante que te ilusione, lo que pondrá tu cerebro en estado emocional óptimo. Imagínate consiguiendo ese desafío, con ilusión, paz y confianza. Siéntelo, gózalo y disfrútalo. Unos instantes, únicamente. Cuidado que la imaginación no te juegue una mala pasada perdiendo el tiempo en las nubes. Piensa un primer paso para acercarte a ello, haz un plan breve. Ánimo, estás cerca de conseguirlo. Has activado tu SRA para que sea más sencillo lograrlo. Es fundamental abrir la mente. Si no activamos nuestra atención y el SRA, no veremos las posibilidades que se despliegan. Si en cambio vamos con actitud receptiva, optimista y con fe, seremos capaces de entender lo que nos sucede para darle un significado a nuestras experiencias. Tenemos un problema, y es que, en este mundo ya no prestamos atención a lo que nos sucede y no nos sorprendemos por nada. La sociedad de hoy precisa volver a mirar la realidad con detenimiento y curiosidad. Si observas cualquier cosa con atención, al poco rato se convierte en algo interesante. Esto requiere pararse y ser capaces de escuchar el silencio. El silencio no es la ausencia de sonido, es la capacidad de mirar hacia adentro con paz, rompiendo con el barullo exterior. Trata de ir por la calle con un niño y te darás cuenta de todo lo que activa su atención. Desde mi casa a la guardería de mi hijo pequeño hay menos de 500 metros. Cuando le llevo tardo casi media hora y vuelvo en menos de 5 minutos. ¿La razón? Existen múltiples distractores que atraen su atención. Coches de policía, camiones de la basura, gente en moto, aviones, luces de colores, escaparates, música a todo volumen que sale de un automóvil, personas desconocidas con las que se cruza y a las que saluda. 112. Aprender a volver a mirar la realidad. Saber mirar es saber amar. Enrique Rojas. Observa y deleítate con la realidad que te rodea. Verás cómo esta siempre es atractiva de una u otra forma. Mirar con atención devuelve el interés y la fascinación ante la vida. Debemos aprender a mirar la realidad con ojos nuevos, con ternura, sin dureza. ¿Qué hace falta para eso? Detenimiento y asombro. Te lo recomiendo. Vuelve a mirar tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu casa, con asombro. Quizá te atrape algún detalle al que sin querer te has habituado, o puede que redescubras cosas positivas que habías pasado por alto. Esto es especialmente importante en las relaciones. Mira a tu marido o mujer como si fuese la primera vez. Fíjate en su fisonomía, en su lenguaje corporal, profundiza en su mirada, en la forma que tiene de tratar a los demás y a ti mismo. No te acostumbres nunca a la persona de la que te enamoraste. Que no te venza la rutina exige atención. Si miras la realidad con indiferencia o hastío, dando todo por sentado, sin detenerte en los matices, lo más probable es que te atasques siempre en lo mismo, que te quedes constantemente con lo negativo, lo difícil,
lo que no tiene solución sencilla. El caso de Emilia. Emilia es una mujer divorciada desde hace 8 años. Llevaba 20 con su marido, Juan, un tipo del que estaba muy enamorada. Tenían 3 hijos adolescentes de 19, 17 y 16 años. La relación iba bien, se respetaban y querían, con los altibajos propios de cualquier matrimonio, pero globalmente eran una pareja estable. Juan, por temas de trabajo, comenzó a viajar mucho por Estados Unidos. Pasaba largas temporadas entre Nueva York, Miami y Los Ángeles. Emilia lo acosaba, porque se había acostumbrado a tener una pareja sólida, y notaba que el trato se estaba enfriando. Efectivamente, un día Juan sentó a Emilia a la vuelta de un viaje y le dijo que se había enamorado de otra persona. Emilia intentó disuadirle, convencerle, le llevó a varios terapeutas, pero Juan ya tenía la decisión tomada. La otra chica era joven, 27 años, y esperaban un hijo juntos. Emilia se dio cuenta de que, aun queriendo, le sería imposible perdonarle. Los primeros 4 años fueron un infierno para ella, sufría, lloraba y pasó por una depresión severa. Tras seguir un tratamiento farmacológico, mejoró y le fue retirada progresivamente la medicación. 113. Cuando acude a mi consulta, como decía, han pasado 8 años desde la separación. Viene acompañada de su hija mayor, de 27 años, residente de medicina en un hospital de Madrid. Me comenta que su madre no ha vuelto a ser la que era y que, a pesar de los años, no ha recuperado la ilusión por nada. Me explica que siempre tiene un comentario negativo para todo el mundo. Juzga a todos con dureza y su mirada hacia el exterior es de desprecio. Niega estar triste o deprimida y únicamente habla para criticar o juzgar a otros. Se fija en los detalles más nimios y todo es mejorable en su entorno. Va a ser abuela en pocos meses y sus hijos están preocupados por su actitud. Cuando hablo con Emilia me encuentro con una mujer enfadada con la vida. Desde el primer instante se queja del clima, del tráfico en Madrid y de que sus hijos son muy demandantes. Durante la hora que dura la entrevista, no consigo que me hable bien de nada ni nadie. Le pregunto por su casa en la playa, la hija me cuenta que es un lugar precioso y muy agradable, y me comenta que se acumula mucho polvo durante el año y que ya no disfruta yendo en verano. Al preguntar por su hija, la que va a ser madre, me dice que no cuente conmigo para ayudarle cuando nazca. Yo ya le dije que era muy joven para tener hijos ahora. La hija que la acompaña a la consulta me confirma que estuvo deprimida de verdad. Lloraba a todas horas y se pasaba días en la cama, pero que lo que ahora prima en su conducta son las quejas constantes. Le explico a Emilia la importancia de volver a mirar su realidad con otros ojos. Me contempla sorprendida. Afirma sin titubear: soy completamente objetiva. Le insisto en que la felicidad depende de la interpretación que uno hace de su realidad. Le hago su cuadro de personalidad de felicidad y creencias y le explico que se ha asentado en un rol donde la crítica y el juicio reinan por doquier. Es incapaz de visualizar las cosas buenas o mirar su entorno con asombro, compasión y delicadeza. Comenzamos una terapia que duró 10 meses. Le ayudé a superar las heridas del pasado, a no odiar tanto el presente y a ser capaz de ilusionarse con el futuro. No fue fácil, pero hoy es consciente de que su problema radicaba en cómo interpretaba su realidad. Su capacidad de atención, como ella misma definía, estaba infectada. El optimista te mira a los ojos, habla de corazón a corazón. El pesimista mira el suelo, encoge los hombros y se olvida de comunicar con el corazón. Fija tu atención. Busca concentrarte. 114. El filósofo español por antonomasia, José Ortega y Gasset, poseía una de las mentes pensantes más importantes de los últimos tiempos. El autor de Yo soy yo y mi circunstancia tenía serios problemas para concentrarse debido a la cantidad de ideas que se agolpaban en su cabeza. Para alcanzar el estado mental que requería para sus escritos, precisaba el ensimismamiento, mediante el cual se abstraía del mundo exterior. Paseaba por su inmenso pasillo vacío, casi a oscuras. Cuando lograba poner en orden sus pensamientos, se sentaba en su escritorio a plasmar sus ideas con una tela negra en la pared a la altura de sus ojos. Así se mantenía inspirado, como en la situación del pasillo. ¿Qué técnica empleas cuando precisas concentrarte de verdad? Sube la mirada, suelta el móvil de tus manos. Contempla con ojos nuevos y con tu corazón esperanzado de que algo te puede asombrar. 115. Neuroplasticidad y atención. La neuroplasticidad se encarga de recablear las conexiones neuronales, desde el establecimiento de nuevas conexiones entre las células a los fenómenos de adaptación del cerebro a los cambios, circunstancias y desafíos. Diversos factores como el estrés, las enfermedades, la genética, las infecciones, los traumas o los accidentes, influyen de forma negativa en dicha capacidad. Cuando activas tu SRAA, algunas neuronas se conectan y facilitan que, ante la multitud de estímulos, seas capaz de captar lo más importante y necesario. Esculpimos en tiempo real el cerebro según a que atendemos y prestamos atención. Las neuronas trabajan en nuestra mente según cómo está enfocada la atención. Cuando no eres capaz de controlar el foco de tu atención, cuando no puedes concentrarte de forma adecuada, la eficiencia de tu proceso de toma de decisiones se ve gravemente afectada. La buena noticia es que podemos desmontar los automatismos mentales que nos distorsionan para redirigir la atención hacia lo que realmente queremos. La atención es un acto de la voluntad y, por tanto, puede ser adiestrada. Para dominar la voluntad, hace falta ser maestros de nuestra atención. Ahora comienza a entrenar tu atención. Intenta fijarte en cosas positivas de tu entorno. Saborear el momento presente. Digo saborear porque, a veces, nos acostumbramos a las sensaciones provenientes de los sentidos y no les prestamos atención. Si comes una naranja, un plátano o un trozo de jamón, disfrútalo. Esfuérzate en sentir su olor, textura y sabor. En un parque,
Atrévete a cerrar los ojos y enfocarte en tus sentidos del oído y el olfato. Con la música, que no solo sea para distraerte, no la oigas, escúchala. Decidir. Toma las riendas de tu vida. Observa algo valioso, objetivamente bueno, de tu entorno y, durante un minuto, repite cosas positivas sobre ello. Te sorprenderás. Prueba a hacerlo con personas, con sucesos, con circunstancias. 116. Hay mucho bueno que no percibes porque tienes bloqueada esa zona de tu mente. No olvides que la mente y el cuerpo están profundamente unidos. La medicación ayuda, pero nunca es la única solución a tus problemas. Te empuja a mejorar, pero precisas trabajar tu mente para no recaer.